Bienvenidos a Más Salud, soy Paola López y hoy vamos a hablar de un tema que muchos consideran delicado, difícil, que quizá no se debería mencionar ni siquiera en voz alta, el suicidio. En lo que va corrido de 2023 se ha aumentado un 16% los casos de suicidio en comparación con el año pasado en nuestro país. ¿Qué está pasando con la salud mental de los colombianos? ¿Acaso no se debería hablar de este tema para que estas cifras no se incrementen? ¿O es mejor prestarle atención a ciertos signos de alarma porque sí existen para prevenir el suicidio? Bienvenidos a Más Salud. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año alrededor de 700.000 personas se suicidan en el mundo, lo que equivale a una muerte por cada 40 segundos. En Colombia los datos son alarmantes. De acuerdo a la información de Medicina Legal, entre enero y julio de 2023 se han incrementado en un 15.73% con respecto al mismo periodo en el año 2022. El año anterior se registraron en total 1.564 casos, mientras que en lo que va corrido del 2023 se registran 1.810 casos. Esta problemática no discrimina, puede afectar a cualquier persona en cualquier edad y estrato socioeconómico. Generalmente esta situación está relacionada con temas económicos, amorosos y factores de salud mental como los trastornos. Sin duda, esta situación siempre ha estado estigmatizada y eso es lo que genera un obstáculo para hablar del suicidio y, por supuesto, para recibir la atención adecuada. La atención temprana, un seguimiento adecuado, un tratamiento y hablar de salud mental. Esas podrían ser las bases de nuestra conversación del programa de hoy, como siempre, con una experta invitada. Hablamos de María Isabel Gaitán, ella es psicóloga clínica, docente de la Escuela de Posgrado de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Además, es especialista en evaluación e intervención de trastornos emocionales y afectivos. Es decir, es experta en estos asuntos de depresión y ansiedad. Doctora, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Y cuando empezamos a hablar de estos temas, afortunadamente ya los estamos sintiendo un poco más cercanos, un poco más familiares. Ya muchas personas se empiezan a sentir, digamos que más cómodas, hablando de la depresión, de la ansiedad, de cómo me estoy sintiendo, por qué me estoy sintiendo mal, por qué reiterativamente siento esa tristeza y esa tristeza se puede estar transformando en depresión. Por eso hoy queremos hablar del suicidio. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Por qué ha habido un aumento? 16% en lo que va este 2023 con respecto a lo mismo que podía estar sucediendo en el 2022. ¿Por qué aumentamos, doctora? Ok, bueno, primero que todo, obviamente, hablar de salud mental en Colombia es un tema que es primordial. Consideramos que hablar de salud mental a nosotros nos permite también expresar cómo nos estamos sintiendo, qué estamos pensando, qué queremos hacer. En esa medida, creo que la pandemia también en un sentido exacerbó ciertos síntomas a nivel emocional, a nivel afectivo, y eso también tiene unas implicaciones para que la gente pueda decir, me siento mal, me siento triste, me siento agobiado. Es decir, que partamos del hecho de el suicidio. Hay que hablar del suicidio. En algún momento, o todavía muchas creencias sociales indican que es mejor no hablar de esos temas, porque eso motiva más, eso te da ideas, eso empieza a ser popular y eso puede incrementar las cifras de suicidio. ¿Eso es cierto? ¿Se debe hablar más, menos, de a poquitos, no tanto? Ok, pregunta súper pertinente. Mire que hablar del cómo me siento es fundamental para poder expresar cómo me estoy sintiendo verdaderamente y que quizás eso también ayuda a tener algo que nosotros denominamos en Colombia el tema de que me siento apoyado. ¿Sí? Yo te cuento a ti cómo me siento y quizás tú me puedes dar lo que nosotros denominamos una voz de aliento, una palabra de ayuda, un sitio donde buscar ayuda, una forma de decir, bueno, vamos a hacer esto, no estás solo, quiero acompañarte en este proceso. De pronto esa visión que estás teniendo un poco negativa de la situación por la cual de pronto piensas en quitarte la vida, la podemos analizar entre los dos o podemos buscar ayuda de un tercero. Y eso también nos lleva a pensar un poco y ha sido muy interesante en Colombia
quizás no decir que hemos aumentado el tema de suicidio en términos estadísticos, no solo hablamos de eso, sino hablamos que quizás las personas lo están expresando más. Ok. Y eso es muy interesante. Claro, porque en muchos años seguramente había otro tipo de diagnóstico, se escondían estas cifras por temas también sociales, porque mejor que nadie sepa que esto le pasó a mi familiar, a mi hijo, a mi hermano, mejor lo escondemos y seguramente el tratamiento social había sido distinto. Hoy en día está mejor normalizar nuestros sentimientos, porque si bien es cierto, todos hemos sentido tristeza, todos sentimos ira, todos probablemente tengamos algún grado de depresión. Mire que ahora que mencionas eso, históricamente, por ejemplo, una persona que se suicidaba en la Edad Media, no, los familiares no podían hacer el típico rito de sepelio y demás, ¿sí? Porque era como un castigo social que una persona se suicidara. Y la familia también lo pensaba así y decía, no, es que falleció por una enfermedad repentina, falleció porque le pasó un accidente y demás, pero nunca decían, es que mi familiar se suicidó. Hoy día tenemos, digamos que esa forma de expresarlo y por eso hablar del tema implica también, el solo hablar del tema es generar acciones para proteger la vida de la persona. ¿Sí? Que entienda que no solo le pasa a esa persona, que no solo esa persona se siente triste, se siente agobiado, se siente angustiado. A cualquier persona, como tú lo acabas de decir, también le sucedió cosas similares. De pronto llegar a pensar, a planearlo o a intentarlo, ya eso es otro tema. Y vamos justamente a esa planeación, a ese intento, a esa idea, porque seguramente hay diferenciación en las distintas conductas suicidas, si así se pueden llamar. Es decir, ¿qué diferencia hay entre lo que es una conducta suicida, lo que es una idea suicida, en lo que es un plan suicida y lo que es un intento suicida? Es decir, ¿esto es como un paso a paso? No necesariamente es un paso a paso, pero sí es importante tenerlo presente. Una cosa es, como tú muy bien lo mencionabas, una idea suicida que hace referencia a cómo yo planeo. Ay, me quiero morir, tengo la idea, ¿listo? Mi vida no tiene sentido, quiero acabar con esto, me siento tan agobiado que no tiene sentido vivir. Pero vamos a ir por partes. ¿Esa idea se socializa? Es decir, una persona que tenga este pensamiento rondando, ¿lo va a decir así tranquilamente? No necesariamente. Acuérdate que cada ser humano tenemos nuestras particularidades y eso es lo que nos hace diferentes. Algunos tienen la habilidad para poderlo expresar, de pronto acercarse y decirle a un familiar, es que yo quiero acabar con mi vida. Decirle a un amigo, llamar a una línea de emergencia en salud mental, por ejemplo, acá en Colombia, y decir, me quiero suicidar. Esa es una idea suicida. Sí. Punto. Ya. De ahí, pare de contar. Listo, muy bien. ¿Qué sigue? Listo. No es que siga, sino que se pueden dar otras ok. cositas. Entonces, dentro de esos otros elementos que se pueden dar está la planeación. Entonces puede que de pronto yo tenga la idea, pero empiece a pensarlo reiterativamente y diga, bueno, ¿yo cómo me suicido? De pronto, por ejemplo, me consumo unas pastillas, de pronto, por ejemplo, no sé, voy a tal puente de tal ciudad y allá, por ejemplo, intento lanzarme del puente, de pronto me ahorco en el patio de mi casa. Todo ese tipo de ideas ya empiezan a darse. Eso es lo que nosotros denominamos planeación suicida. Si a eso yo le agrego, que quizás también digo, lo quiero hacer tal día, tal hora, de pronto me voy a empezar a despedir de tales familiares, de tales amigos, voy a dejar una carta, voy a hacer una cantidad de cosas. Eso es lo que nosotros configuramos como una planeación suicida. ¿Listo? Okay. Ya hay más que la idea que de pronto, ay, me quiero morir, ¿sí? Algunas personas lo dicen y se ha vuelto coloquial que, ay, esto no, qué mamera, no quiero vivir, ¿sí? Pero hay otros que ya llegan a la planeación. Y del dicho al hecho puede que ese trecho no sea tan amplio en algunos casos. Ahí sí no podríamos, digamos que generalizar y decir, cuando ya hay un plan se demoran más o menos tanto en hacerlo o probablemente se salten ese paso del plan y efectivamente intenten un suicidio. Perfecto. Vamos a hablar de lo que implicaría entonces un intento de suicidio real. Cuando ya existe esta situación, cuando ya se presenta este tipo de evento, ¿cómo manejar las consecuencias? Porque quienes sobreviven a este intento de suicidio también tienen que sobrevivir a ese señalamiento social, a la mirada de sus padres, de sus amigos, a poder gestionar esas nuevas emociones dentro de su salud mental. Momento de la pausa, ya seguimos hablando hoy del suicidio.
Seguimos en Más Salud, hoy estamos hablando del suicidio. Nuestra invitada, ella es la doctora María Isabel Gaitán, ella es psicóloga clínica, pero además docente de la Escuela de Posgrados de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, especialista en evaluación e intervención en estos trastornos emocionales y afectivos, es decir, quien nos da una luz respecto al manejo de la depresión, de la ansiedad y hoy particularmente de este tema de suicidio. Ya estábamos conversando sobre lo que significa entonces una idea suicida, un plan suicida y lo que es ya un intento de suicidio. Y cuando aterrizamos a esta idea, pues justamente pensamos que ahí culmina todo, con el intento de suicidio que efectivamente pues puede salir bien como puede salir mal. Y eso también libre de interpretación, ¿no? Porque Total. muchas personas dirán, bueno, salió bien, ¿por qué no se dio? Porque la persona sobrevivió. Pero ahí también viene otro trabajo impresionante, una carga emocional que debe ser tremenda para aquel que lo intentó y no lo logró. Ok, claro, mira que cuando tú dices lo intentó, ok, ¿será que su intención verdaderamente era morir? ¿O era simplemente esa explicación o esa forma de solucionar una situación que le genera malestar? Porque cuando hablamos muy probablemente y teóricamente lo hemos venido estudiando, que el intento suicida, la planeación, la ideación suicida, no es solamente que la persona quiera morir, es también pensar que la persona de pronto tiene un malestar tan grande que no puede lidiar con él. Es decir, que tiene dificultades para enfrentar alguna situación problemática, que tiene dificultades para expresar lo que está sintiendo, que de pronto tiene diferentes variables que de cierta forma lo han llevado a pensar que esa es la solución, la mejor solución, la única que existe. Okay. ¿Listo? Por eso hace un ratico cuando hablábamos de expresar lo que se siente puede ser favorable porque de pronto la otra persona le puede dar otras ideas y esas ideas pueden disminuir el riesgo de que se dé la conducta suicida. Cuando hablamos de conversar sobre este tipo de temas de la salud mental, hay a quienes les cuesta más, hay quienes les resulta más sencillo incluso compartir que tienen algún pensamiento suicida, alguna idea suicida, pero quienes, digamos, tienen esa dificultad para expresar lo que sienten, quienes de pronto no dejan ver lo que están viviendo, esa angustia, y quizá hay una situación que de verdad los obnubila de tal manera que aunque haya soluciones visibles y que su entorno le muestre estas soluciones y que el consejo de la mamá, del amigo, del primo, del tío esté ahí evidente, casi que una situación química podría existir que definitivamente no les permita ver esa realidad más amable. Bueno, tanto así como decir lo que no les permita ver, quizás lo pueden ver. Lo que pasa es que en estos casos la emoción, es decir, la emoción de sentirse tan triste, tan agobiados y que no veo absolutamente nada de solución, aún teniendo una red de apoyo, familia, amigos, pareja y demás, pues eso es lo que sobrepasa cualquier alternativa de solución. ¿Sí? Entonces, en esa medida, cuando nosotros hablamos un poco y aprendemos a expresar la emoción como un factor preventivo, también nos puede ayudar significativamente para disminuir el riesgo de esto. ¿Listo? Okay. De que se dé la conducta suicida, que la persona llegue a hacer ese intento suicida, que es lo que uno regularmente le teme. Uno piensa, pues qué miedo, se va a suicidar, va a ser, no sé qué. A veces vemos en los canales de televisión, en tal sitio, los medios de comunicación nos muestran que tal persona está en sitio intentándose suicidar. Obviamente eso genera mucho impacto a nivel social y eso también pienso que nos lleva a hablar un poco más de quizás qué estamos haciendo antes, durante y después para que la persona pues obviamente alivie su malestar y no llegue a tener este tipo de impacto negativo. Y hablemos del después, de las consecuencias también para la familia. Cuando este tipo de eventos se da, quizá dentro de un entorno, pues hay muchas consecuencias, muchas preguntas sin resolver, muchos miedos, porque puede haber un segundo intento. ¿Qué tan probable es que una persona que haya hecho un primer intento quiera hacer más intentos? Total, mira, es muy probable. Lastimosamente, si no se le da el adecuado acompañamiento, es decir, el adecuado manejo, pues vamos a correr el riesgo. A veces hay familias que, por ejemplo, dicen, ay no, ya no se suicidó y entonces, bueno, le vamos a dar amor o compañía. Calma, tranquilos que no sucedió, entonces esto no se va a repetir, ya todos felices en casa comiendo. Y cuando nos dimos cuenta, se lanzó. Del apartamento allá en su cuarto se lanzó. Entonces pueden pasar días, pueden pasar horas, pueden pasar hasta meses. Por eso la importancia de nosotros, si tú lo decías hace un rato, hablar de salud mental. Hablar de salud mental implica hablar de prevención, hablar de diferentes tipos de prevención, porque no solamente prevención es antes de, sino después de, y hablamos de otro tipo de prevención y generamos acciones para eso. Eso nos lleva de pronto a disminuir el riesgo que se vuelva a presentar este tipo de manifestaciones de conducta. Y nosotros como sociedad, como comunidad,
¿Qué debemos decir en esos casos? ¿Cuál es esa preparación? Porque si bien es cierto, es muy particular que creemos que conocemos a nuestros familiares. Como yo convivo con mi mamá, la conozco perfectamente, como convivo con mi esposo, lo conozco perfectamente, y muchas personas se llevan esta sorpresa de ¿en qué momento? ¿A qué hora pasó todo esto? ¿Cuándo mi esposo estaba enfermo? ¿De qué? ¿De salud mental? ¿Un intento de suicidio? Porque se encuentran absolutamente, digamos, sorprendidos por este tipo de situaciones, y quizá alguien en el trabajo sí sabía, y quizá algún compañero de esos con los que comparten el fin de semana sabía qué decir cuando uno recibe esta idea suicida de alguien o esta idea de depresión de alguien. ¿Qué debo decir uno? Es que hay muchas cosas que pueden suceder ahí porque a veces minimizamos la expresión emocional del otro. ¿Cómo puede minimizarse una expresión de idea suicida, de manifestación suicida en una persona? Está diciendo bobadas. ¿Qué bobadas? Sí, ya cálmese. Sí, usted siempre haciendo show. Ese tipo de verbalizaciones de pronto no ayudan mucho a que la persona se pueda expresar. De pronto ha sido una persona que le gusta el chiste, la cosa, súper, pero en estos momentos, ¿hasta qué punto con la seriedad que lo está hablando está pensando en un riesgo o hay un riesgo suicida inminente? Entonces siempre la recomendación que se da, independientemente de que uno conozca de temas de salud mental o no, es no minimices la emoción del otro, no juzgues la emoción del otro, no critiques, porque ese también es un tema de estigma en salud mental, y en Colombia eso es algo que hemos venido trabajando un poco también, pensar que el tema de salud mental es algo que se debe hablar, no es algo que se debe esconder. No minimizar, no juzgar, palabras difíciles de ponerlas en práctica, pero sí, efectivamente hace parte de las recomendaciones que también queremos compartir con ustedes aquí en Más Salud para prevenir el suicidio. Existen algunos signos de alerta a los que se debe estar atento y poder identificar si una persona tiene problemas emocionales y psicológicos que lo puedan llevar a acabar con su vida. Aquí les contamos algunos. Autolesión. La presencia de pensamientos rumiantes o planes de autolesión en los últimos meses. Emociones, alteraciones en las emociones, constantes cambios de ánimo y desesperanza frente a la vida. Violencia, agitaciones constantes o extrema violencia que antes no hacían parte de la conducta del individuo. Comunicación, una conducta poco comunicativa o aislamiento social pueden ser una señal de alerta a la que se debe estar atento. Aquí seguimos en Más Salud. Hoy estamos hablando del suicidio, tratando de comprender por qué ha aumentado en un 16% la cifra de suicidios en nuestro país en lo que va corrido de este 2023. Pero siempre en nuestro programa hacemos énfasis en la prevención, y para prevenir el suicidio pues tenemos una excelente invitada que nos va a dar esas recomendaciones. ¿Cuáles son esos signos de alerta? Se lo preguntamos a María Isabel Leitán, ella es psicóloga clínica y docente de la Escuela de Posgrados de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. ¿Cuáles son esos signos, señales que, si bien es cierto, estamos ya tratando de interiorizar, compartir más los temas de salud mental, pero que definitivamente nos debe poner alerta como familiares? Perfecto. Mira que una de las cosas bonitas dentro de ese contexto familiar es quizás que nos conocemos un poco. No nos conocemos al 100% y eso también hay que tenerlo presente. Hay personas que de pronto les cuesta expresar, como lo hablábamos hace un ratico, y en esa medida también a eso hago referencia. De pronto no nos conocemos lo suficiente y de pronto cualquier cambiecito comportamental es importante tenerlo presente. A eso hacemos referencia con esas señales. Okay. ¿Sí? Que de pronto si era muy extrovertido, ¿sí? Es decir, muy alegre, muy eufórico, de pronto empieza a disminuirse. De pronto empieza a encerrarse un poco más, de pronto deje de tener un poco más de contacto social, no quiere asistir a las reuniones familiares, ese tipo de cambiecitos que aunque suenan pequeños, uno pensaría, ay, bueno, sí, ya no molesta tanto, ya se queda quieto, ya demás. Uno pensaría que es un signo importante y positivo, decir que no va a pasar nada, pero puede ser todo lo contrario. O también pueden suceder, por ejemplo, en adultos vemos que la exacerbación del consumo de alcohol, consumo de sustancias psicoactivas y demás, pues puede también ser otro signo de alarma, una señal que nos puede a nosotros a decir, oiga, algo está pasando. ¿Listo? Entonces, identificar esos cambios de comportamiento, no tenemos que ser psicólogos, ¿sí? Eso hay que tenerlo presente. Solamente entender que de pronto la persona está teniendo cambios y eso nos ayuda a nosotros a poderle decir, algo está pasando, cuenta con nosotros, ¿qué podemos hacer por ti? Dime que quieres que busquemos ayuda, porque también
no me quiero expresar con ningún familiar y eso es totalmente entendible. Entonces busquemos otro tipo de ayuda y te acompañamos en el proceso hasta donde tú no lo permitas, porque a veces somos invasivos y el ser invasivos también puede generar malestar en el otro y puede exacerbar síntomas. Entonces hay que tener cuidado también con eso. ¿Y cuándo entonces sugerir el acompañamiento psicológico? Porque realmente hay quienes queremos ayudar y de pronto tenemos consejos equivocados, o hay quienes preferimos ayudar diciendo, ¿y por qué no buscas la ayuda de un psicólogo? Punto. Y no es que queramos poner alguna barrera o zafarnos de esa idea o de acompañar esos sentimientos o acompañar esa salud mental, sino que de verdad nos sentimos también agobiados en nuestras capacidades porque creemos que un psicólogo pues es la mejor opción. ¿Cuándo entonces dar ese consejo? Claro, y es que es totalmente pertinente. De hecho, una de las cosas que hemos venido avanzando en Colombia es disminuir el estigma en salud mental. Entonces, eso también, de pronto las familias no tienen que conocer qué hace específicamente un psicólogo, pero sí entender que son personas, son profesionales que se dedican a acompañar la salud mental de las personas. Entonces, no es desligarme de la responsabilidad que yo tengo afectiva con mi familiar, porque uno tiene una carga afectiva con esa pareja, con ese familiar, con ese amigo, no, sino que es decir, venga, esto lo debe tratar un profesional. Es importante que acuda a un profesional, porque yo hasta aquí, yo le puedo decir que lo acompaño, yo puedo decir que estoy contigo, yo puedo decirle todo ese tipo de verbalizaciones. Pero no sé las herramientas realmente para que salgamos de esta situación. Perfecto, y además que de pronto la otra persona tiene tan guardado, por decirlo así, todo lo que está sintiendo y que lo está llevando a pensar eso, que de pronto quiera expresarlo con un tercero. Este tercero puede ser un profesional en salud mental que obviamente tiene el conocimiento para manejar el tema. Institucionalmente, como sociedad, como comunidad, como país, ¿tenemos algún blindaje que de verdad nos permita ese acompañamiento psicológico? Es decir, en algunas instituciones, por ejemplo educativas, pero la psicóloga del colegio estaba ahí. Entonces uno dice, bueno, ok, en el colegio o en las universidades hay un departamento de bienestar que también seguramente ofrece esta asesoría, pero como sociedad, ¿hay dónde hacer ese llamado, ese SOS, mi familiar o yo mismo no me estoy sintiendo bien? Perfecto, muy pertinente la pregunta, y una de las cosas también muy bonitas en temas de salud mental que tenemos en Colombia hoy día y que podemos decir, la salud mental está al alcance de las personas, es saber que todos tenemos una responsabilidad, quizás no solo en lo físico, sino también en lo emocional, que es ese estado de salud mental que nosotros denominamos. Entonces existen también líneas de atención en salud mental en Colombia. Eso están en todo el territorio, que es supremamente importante, son gratuitas, la gente marca unos números y ahí pues está el acceso a la salud mental. Entonces eso también es muy importante conocerlo y que las personas tengan acceso a eso de forma inmediata, porque es una forma también de hacer prevención. ¿Y gratuita también? Gratuita, sí. Porque también otros tenemos ese miedo del bolsillo, porque Exacto. Claro, entonces mi hijo necesita esta asesoría psicológica, ojalá le vaya bien, pero esto significa que cada cita nos cuesta tanto y nos cambia también la dinámica, porque lo que íbamos a destinar a otros gastos ahora toca psicología. ¿Hay posibilidades entonces de recibir asesoría gratuita? Todas las posibilidades, además que en Colombia trabajamos precisamente por el tema de la salud mental, en las universidades también trabajamos el tema de la salud mental, un estudiante que de pronto se nos ve en estos momentos con signos de preocupación y demás, que lo manifiesta, podemos hacer el acompañamiento, direccionarlo y desde ahí direccionar pues obviamente a su EPS y demás, que pueda realizar el proceso, pero lo más bonito de eso es que la persona sea consciente que necesita ayuda y eso ya le va a permitir a las otras entidades articularse y ya iniciar un proceso psicológico, un proceso psiquiátrico, porque dependemos también de la valoración del caso y de cuáles son las acciones que se deben tomar. Pues estar muy alerta entonces, muy pendientes de ese llamado de ayuda, porque sí existe, sí se avisa a aquel paciente de salud mental que tiene depresión, que tiene ansiedad, sí lo manifiesta. Esa es una premisa importante. Súper. Hay que revisar cómo lo manifiesta, hay que entrar en más detalle y por supuesto pues hoy en Más Salud queríamos compartir esa preocupación creciente que hay en nuestro país por el aumento del número de suicidios. María Isabel Gaitán, psicóloga clínica, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, es un gusto compartir estos espacios. Y con ustedes también la invitación para que nos sigan acompañando en los diferentes programas de Más Salud de esta nueva temporada y por supuesto revivir los anteriores en nuestro canal de YouTube, en el canal Red Más. Ahí ubican todos los programas, Más Salud y el tema a tratar. Generalmente, ustedes ya lo saben, es alguna situación, alguna enfermedad que como siempre buscamos prevenir. Casi que les sirve a manera de guía para que revivan cada uno de nuestros programas de Más Salud. Gracias por acompañarme.